el tema elegido es un tema que a mí me apasiona mucho. El pensar en el sueño de Dios para ti que eres joven. Yo soy alguien que no soy tan joven, Aquilino tampoco, porque más o menos somos contemporáneos, pero sí he vivido etapas en la vida y cada una de ellas, para honra y gloria de Dios, han sido etapas que las he disfrutado, las he aprovechado, y puedo decir que por la gracia de Dios hasta aquí confieso, como escribió alguien, que he vivido. Y he vivido una vida que he procurado que haya sido una vida de servicio útil para Dios y para la sociedad, para la humanidad. No pretendo haberlo alcanzado todo ni haberlo logrado todo, pero puedo decir que he logrado cosas que nunca soñé, y cosas que soñé se frustraron y no las logré. De hecho, la vida en sus etapas nos permite entender que a veces los jóvenes están llenos de sueños y los adultos a veces estamos llenos de frustraciones, de sueños no alcanzados. Yo sé que muchas cosas que en la vida soñamos, deseamos, no siempre suceden como nosotros las esperamos, pero, este es un pero muy importante, hay un texto del profeta Isaías, antes de yo empezar a desarrollar el tema, que a mí me impactó mucho y aún me sigue impactando, y es el de Isaías 55, donde el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él dice: así como son más altos los cielos que la tierra, mis pensamientos son más grandes que los que pueda tener cualquier criatura, sea un ángel, sea un ser humano. De ahí que es importante este pensamiento del profeta Isaías para que entendamos que el sueño de Dios siempre superará tu sueño, mi sueño, el de nuestros progenitores. Vamos a orar para ir al texto sagrado. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de poder reunirnos en tu nombre, al inicio de este tu día santo, y en esta programación especial que ha sido preparada pensando en los jóvenes de nuestra iglesia. Gracias porque en tu palabra encontramos tantas historias de jóvenes, de señoritas, a los que tú llamaste para un propósito, para tener un plan con ellos especial. En esta noche, al dirigirme a los jóvenes, Padre, que seas tú hablando a través de mí por medio de tu Santo Espíritu, y que tu palabra pueda tener el impacto que por su poder está llamada a tener en cada corazón que la reciba en fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te hago la pregunta en esta noche: ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito de vida? Porque si hay algo que todo ser humano debe tener, es una meta, un propósito. No estamos aquí en la tierra por obra de la casualidad. No somos un accidente en el universo. Nuestra llegada a esta tierra, ya que estamos aquí, Dios la permitió con un propósito muy especial. Pero el propósito de Dios no siempre se cumple. Y eso es algo importante, jóvenes, que es necesario tener en cuenta. El sueño de Dios no siempre se hace realidad. No porque Dios no tenga el poder, la potestad para hacerlos realidad sus sueños, sino más bien porque el sueño de Dios depende en parte también de la actitud, la voluntad, las decisiones humanas. Y es importante la historia que en esta noche hemos seleccionado para esta reflexión, porque nos habla de un joven que tuvo una serie de privilegios en una etapa de su vida, pero que también en otra etapa se vio rodeado de circunstancias desalentadoras,
circunstancias que de alguna manera en su momento fueron consideradas obstáculos, impedimentos para que un sueño que había en la cabeza de un joven se hiciera realidad. Me refiero a la historia de José. Y quiero que me acompañes, por favor, al inicio de esta reflexión al capítulo 37 del libro de Génesis. En el capítulo 37 del libro de Génesis nos habla de esta maravillosa historia. A mí me encantan todas las historias de la Biblia, sobre todo aquellas en las que los protagonistas son jóvenes. Me encanta mucho la historia de David cuando era un jovencito, la historia de Sansón cuando era un jovencito, la de Salomón, la de Ruth, la de Esther, la de Timoteo. Me encantan las historias de los jovencitos, porque hay grandes lecciones para nosotros en cada historia que el Señor colocó en las Escrituras, y en particular por una declaración que aparece en el Espíritu de Profecía que dice que como agente educador, las biografías de la Biblia no tienen rival. Las biografías, la historia, la vida y obra de los hombres y mujeres registrados en el texto sagrado nos enseñan grandes lecciones. José, capítulo 37, el versículo 2 nos dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Esta historia es interesante porque dice que José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Interesante, 17 añitos. Es posible que en este momento me esté escuchando alguien que tenga menos años o los mismos años que tenía José en esta etapa de su vida, o más años. En fin, es que José estaba en esa edad maravillosa, 17 años, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido, dice el texto, en la vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. El versículo 5, y soñó José un sueño. Interesante. El texto que fue leído en esta noche habla de que los hermanos de José, cuando le veían, ya no le llamaban José, sino el soñador. Y le cambiaron el nombre y lo apodaron el soñador por lo que vamos a leer. Versículo 5, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Los hermanos inmediatamente interpretaron lo que José estaba compartiendo con ellos a través del sueño. Le respondieron sus hermanos, versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Vamos a leer el otro sueño para contextualizar esta historia y sacar las lecciones espirituales que es necesario extraer de ella. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, el sol, tu madre, la luna, y tus hermanos, las 11 estrellas, a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
importante. Lo primero que necesitamos entender de los sueños que José compartió con sus hermanos y sus padres es que no eran los sueños de José. Lo primero que es necesario entender es que estos sueños eran el sueño de Dios para José. No eran los sueños de José, era el plan que Dios tenía para José. En la agenda divina había un plan para el joven llamado José y era un plan maravilloso. Cuando José comparte su sueño o los sueños, los dos que tuvo con su familia, ellos inmediatamente interpretaron que José estaba hablando de que llegaría un momento en el cual ellos tendrían que venir delante de él y humillarse, postrarse, rendirle honores, pleitesía. Y esto no fue agradable para ellos. Nosotros conocemos muy bien la historia y voy a partir de que cada joven, cada señorita que me está escuchando en esta noche conoce la historia de que estos sueños irritaron tanto a sus hermanos que en el versículo 19 se dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Cuando José fue a visitarlos para saber de la situación, de cómo ellos estaban, porque llevaban ya un buen tiempo ausentes y el papá estaba preocupado por la seguridad de sus hijos. Al ellos verle venir, inmediatamente en las mentes de ellos surgió una idea no muy buena, no muy agradable. Y era una idea que tenía como propósito tomar a José, matar a José, para que el sueño de Dios no se hiciera realidad. Y estoy haciendo énfasis en esto, no el sueño de José, porque no eran los sueños de José, era el sueño de Dios para José. Sin embargo, ellos hicieron un plan: si matamos a José, ¿qué va a suceder con sus sueños? Pues no se harán realidad. En esto intervino su hermano mayor, Rubén. Y Rubén dijo: esperen, no es buena idea que derramemos sangre de nuestro hermano. Eso fue lo que hizo Caín cuando mató a Abel. Por lo tanto, él es nuestro hermano. No vamos a ganar nada, más bien lo que vamos es a acarrearnos un gran problema. ¿Por qué no echarlo aquí en una cisterna y dejarlo ahí a la providencia, a ver qué sucede con él? Y dice que el relato que Rubén pensó en si lo colocaban en la cisterna, luego que se fueran todos, venir en algún momento, sacarlo y dejarlo libre para que regresara a su padre. Pero tremenda sorpresa, y es que mientras ellos estaban con los planes y pensando en qué hacer con José, vieron que venía una caravana de mercaderes que iban rumbo a Egipto. Es interesante entonces que surgió la idea: ¿qué les parece si vendemos a José? Oh, ellos dijeron, es el negocio del siglo, porque si vendemos a José, nos vamos a librar de José, sus sueños no se van a hacer realidad y vamos a sacar un beneficio material. De ahí que era el negocio perfecto para los egoístas, ambiciosos e impíos hermanos de José. Consintieron en esto y lo vendieron. Estoy dándole un recuento de la historia para contextualizar lo que quiero decirles. ¿Para qué sucedió? Cuando Rubén regresa creyendo que va a encontrar a José en la cisterna, se lleva la sorpresa de que José ya no está y que a José lo han vendido. Tremendo problema, porque el plan de Rubén era librarlo. Ahora José lo llevan en una caravana, como se lleva el plátano, la yuca, o como se llevaba en años atrás para el mercado, a canjearlo, a venderlo al mejor postor. ¿Quién da más? ¿Quién da más en una subasta pública? De niño mimado, ahora pasó a ser un esclavo. ¿Te imaginas el cuadro?
Es interesante cómo en Patriarcas y Profetas comenta esta historia de una manera extraordinaria, con una belleza increíble, pero con lecciones incalculables para ti que eres joven. ¿Por qué la historia de José es una historia que es necesario tomar en cuenta? Primero, Satanás siempre va a procurar destruir el plan que Dios tiene para ti. Siempre intentará hacerlo. Pero debo decirte y darte las buenas nuevas en esta noche de que siempre que Satanás le ha hecho guerra a Dios y ha hecho cosas para impedir el éxito, el triunfo de Dios, lo que ha hecho es ayudar a Dios. Me explico. Cuando Satanás logró llevar a Cristo a la cruz, mientras Cristo vivió, tuvo la oportunidad de hacerlo pecar. El error de Satanás fue llevarlo hasta la muerte. Cuando Cristo murió, Satanás se dio cuenta de que había perdido y la humanidad había ganado, porque Satanás siempre se equivoca y cuando intenta hacerle la guerra a Dios, las cosas que él hace para oponerse a Dios se revierten en parte del plan para que el propósito de Dios se cumpla. Me explico. Cuando los hermanos de José lo vendieron, no sabían que con la venta estaban colocando a José en la ruta del país donde los sueños de Dios se iban a hacer realidad. O sea, con la venta de José, más que impedir o frustrar el cumplimiento del plan divino, estaban colocando a José en la ruta del país donde el plan de Dios se iba a hacer realidad. ¿Recuerdan las palabras del salmista en el Salmo 105 que dice que Dios envió delante de su pueblo a un joven, a José, el cual fue vendido como esclavo? Fue Dios quien permitió la venta de José para que el sueño de Dios en José se cumpliera y llevara a todo el mundo un mensaje acerca del Dios verdadero y poder proveer para las necesidades temporales, no solamente de Egipto, sino para las necesidades de su propia familia, porque nosotros conocemos la historia. José llega y es vendido, según lo que encontramos en el capítulo 39. José fue a Egipto y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia del varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. El capítulo 39 nos habla de quién adquirió a José, un hombre de rango, un hombre de influencia. Y este fue adquirido y no con privilegios. José fue llevado allí para hacer los trabajos propios comunes de un esclavo. Ningún esclavo iba a llegar con privilegios. Así que José fue a trabajar y sin salario, porque los esclavos no tenían salario. Era techo y no un buen techo y comida y trabaje. Y José, lavando los platos en casa de Potifar, haciendo el trabajo común en la finca de propiedad de Potifar, los quehaceres cotidianos que les asignaban, José, cada actividad que realizaba, la realizaba con eficiencia, con un corazón, ponía el corazón en lo que iba a hacer, de tal manera que el texto dice, Dios estaba con José cuando lo vendieron y Dios estaba con José mientras realizaba sus actividades. Y la casa de Potifar, con la presencia de José, recibió una bendición extraordinaria que llegó a ser notable hasta el punto que dice el relato que a José lo colocaron en la administración de la casa y de la finca de Potifar. Era el mayordomo, era el hombre de confianza. José había dado evidencia de integridad y de eficiencia, de lealtad, de entrega en la casa de Potifar. Pero llegó un problema. Y todos sabemos el relato de cuál problema llegó en la vida de José. Una tentación terrible. Amado joven, amada señorita que me escucha, el demonio, el enemigo,
siempre estará al acecho para destruirte, para que el sueño de Dios en ti no se cumpla. Y te voy a dar un ejemplo rapidito. Satanás tiene 4 armas poderosas: sexo, dinero, fama y poder. Al joven Salomón, con sexo, dinero, fama y poder, el sueño que Dios tenía para Salomón se cumplió parcialmente, porque Salomón no le permitió a Dios ejercer su poder en cada etapa de su vida, y llegó un momento en que el sexo, el dinero, la fama y el poder corrompieron y destruyeron a Salomón. Lo mismo sucedió con Sansón, y con David no fue la excepción. El sexo lo hundió en el pecado, a pesar de que fue un joven privilegiado y con un llamado especial. ¿Qué te quiero decir? No basta con que tú tengas un llamado especial o que Dios tenga un gran sueño para ti. El sueño de Dios no depende solo de Dios. Tú tienes una cuota de responsabilidad en que el sueño se haga realidad. Ahora, José, en estas circunstancias, el capítulo 39, el versículo 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y el versículo dice: y era José, no era un tipo feo como yo, ni como Aquilino. Dice que era como de hermosa que, de hermoso semblante y bella que presencia. Pero era como nosotros. No hay nada más peligroso que la belleza física. No es un pecado la belleza física, pero es un problema. La belleza física es un problema. ¿Recuerdan el problema de Abraham? Tenía que decir donde llegaba que Sara era su hermana, porque era tan linda que él sabía que no pasaba desapercibida. Así que los que se casan con mujeres muy lindas tienen un problema. Y las mujeres que se casan con hombres muy lindos tienen otro problema. Y es que por donde quiera que pasen se los van a mirar, a enamorar y a piropear. José, dice, era un joven buen mozo, hermoso. Cuando la Biblia dice que algo era bello, es porque era bello. Mire, la Biblia nunca habla de los feos. La única vez que la Biblia habla de los feos fue cuando habló de 7 vacas feas. Habló de animales. Pero de seres humanos, la Biblia solamente destaca a los que son hermosos. Y a los feos no dice nada de nosotros. Pero de José dice que era hermoso. Miren qué pasó en el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Tremenda tentación. ¿Recuerdas? David cayó, Sansón cayó, Salomón cayó, Satanás había tenido éxito. Ahora un joven como José le está tendiendo una trampa en circunstancias que en la República Dominicana siempre se piensa: bueno, si la hija del jefe, si la mujer del jefe se enamora de un empleado, el empleado va a resolver sus problemas económicos. José pudo haber pensado: es mi oportunidad como esclavo para la complacencia propia y para cambiar de estatus y tener favores. Esta mujer seductora, enamorada de este joven que era íntegro y fiel, al colocar sus ojos en él, y te debo decir una cosa en esta noche, joven o señorita: siempre el mundo colocará sus ojos en lo mejor de la iglesia. Y por esto es que es peligroso cuando el joven o la señorita adventista cristiano piensa en que alguien del mundo puede ser mejor que alguien de la iglesia, o coloca sus ojos donde no debe colocarlo. El enemigo siempre estará atento y al acecho. Ahora, ¿qué pasó con José? Versículo 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este mal tan grande y pecaría? No pensó en Potifar. Él dijo: y pecaría contra Dios. Porque el amor a Dios es supremo
Y el amor a Dios, que es supremo, nos lleva a amar al prójimo como a sí mismo. En el corazón de José era supremo el amor a Dios. Y como amaba a Dios con todo el corazón, por extensión, como resultado, amaba al prójimo como a sí mismo. Y él pensó, si soy leal a Dios, como resultado seré leal a Potifar. No me dejaré arrastrar por la seducción de su mujer. Y en esta circunstancia, cuando la mujer del amo tenía los ojos en José, José tenía sus ojos puestos en Dios. Y joven, ese es el éxito en la carrera cristiana, que mientras el mundo ponga sus ojos seductores en ti, tú tengas tus ojos puestos en Jesús. De hecho, el apóstol dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras estemos en el mundo estaremos expuestos a peligros y a tentaciones, pero ni los peligros ni las tentaciones son una excusa para no vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. No son una excusa para que los planes que Dios tiene para ti no se hagan realidad. Dios tiene un sueño especial para ti y ese sueño será realidad en la medida que tú le permitas a Dios que sea Dios en tu vida. Mira qué interesante en el versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, cumplir con su deber. Y no había nadie de los de casa allí. Interesante, joven. Te voy ahora a introducir otro pensamiento. Señorita que me escucha, somos lo que somos cuando estamos solos, mal acompañados, en el lugar equivocado o en medio de una crisis. Te lo voy a explicar o te lo voy a repetir antes de explicártelo. Somos lo que somos cuando estamos solos. Hay personas que en presencia de otros no serían capaces de hacer cosas que en la soledad se prestan para hacerlas. Somos lo que somos cuando estamos solos, mal acompañados, cuando estamos rodeados de influencias negativas, como estaba Jesús en Nazaret. Somos lo que somos cuando estamos en el lugar equivocado y mal acompañados, o cuando estamos en una crisis. Allí estaba José solo en la casa. Y esto es importante. El relato hace énfasis en cosas muy importantes. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Ya pensó que esa era su oportunidad. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Yo podría ponerle como título en esta noche al tema, cambiándolo del sueño de Dios para ti que eres joven, cuando los valientes huyen. Tú sabes que para nosotros los dominicanos el orgullo de que yo no huyo, yo me quedo aquí. Hay circunstancias cuando los valientes son valientes porque huyen. Hay circunstancias, sobre todo cuando hay tentaciones y está el enemigo, donde huir no es un acto de cobardía, sino de lealtad. Hay circunstancias cuando el huir no es un acto de cobardía, sino de integridad. De hecho, el apóstol Pablo escribió, huye de las pasiones juveniles que batallan para destruir el sueño que Dios tiene para ti, batallan para destruir el plan que Dios tiene para ti, batallan en tu interior para inhabilitarte, para que el sueño de Dios se haga realidad. Y debo decirte, joven, señorita, que es posible que después de un terrible pecado como el de David, tú te arrepientas y Dios te perdone, pero ese no es el plan divino. David no pudo ser el instrumento de Dios al nivel que Dios quiso. Aunque no se perdió porque se arrepintió, se inhabilitó para el trabajo que Dios tenía reservado para él. Y el sueño de Dios en David no se cumplió, pero en José sí.
¿Por qué se cumplió a su cabalidad el sueño de Dios en la vida de José? Porque José fue capaz de huir cuando fue asaltado por el tentador. Interesante. ¿Sabe qué es lo más interesante de esta historia del sueño de Dios para José? José dejó un falso cuerpo del delito en las manos de su enemiga, porque dejó su ropa. Ustedes se imaginan, y el show que hizo esta mujer, bueno, me respetan las damas, pero las damas son expertas haciendo teatro. Si hay algo que las damas saben es hacer teatro y saben llorar. Usted lo ve, los que ven novelas o las que han visto novelas, los dramas, esta mujer hizo un drama. Miren, han traído este esclavo, lo hemos limpiado, le hemos dado un estilo de vida digno, lo compramos como un objeto y mira quién es y mira lo que ha venido a hacer. Hizo un teatro y este teatro que ella le hizo, Potifar no lo creyó. ¿Ustedes recuerdan de otro joven de Daniel? Que cuando ellos dijeron de Daniel, y Daniel no te respeta, oh rey, el rey no lo creyó. El rey no creyó la versión de que Daniel no lo respetaba. De hecho, el rey no cenó, no escuchó música y no durmió por el amor que le tenía a Daniel. Potifar tampoco creyó la historia, pero Potifar tenía que actuar protegiendo el matrimonio en el sentido de que él no podía desautorizar a su esposa con el show que había hecho. De haberlo creído, la sentencia para José era la muerte. Sin embargo, el mal menor fue la cárcel. Y es importante que la cárcel estaba en la agenda divina para que el sueño de Dios se hiciera realidad en José. Interesante. En la cárcel, allí está José, que llega no con privilegios. Recuerda, él no llegó con privilegios a casa de Potifar. A la cárcel tampoco. Llegó allí como alguien que era un vil traidor, un hombre que no era digno de confianza. Sin embargo, al poco tiempo, la actitud de José, el comportamiento de José, la amabilidad de José, el espíritu de servicio de José, la honestidad de José, le granjeó la simpatía de los demás presidiarios y del jefe de la cárcel, hasta el punto que a José lo pusieron como el jefe, como el encargado internamente de los presos. Era José el hombre clave. Y tú recuerdas que este es el relato de los sueños. Un copero y un panadero. Tú recuerdas la historia que estaban allí también guardando prisión. Pues estos soñaron. Y el sueño de estos dos hombres, pues ahí intervino José. Dios usó a José. ¿Y qué le dijo? José dijo, bueno, le dijo al copero, mira, el sueño que tú has tenido, el significado es que tú vas a volver a tu puesto. El rey te va a volver a llamar. Y le dijo al panadero, en el caso tuyo, lo lamento, pero la interpretación no es favorable. A ti te van a matar. ¿Qué sucedió? Que José, que conocía la realidad de este sueño, le dice, mira, le dice al copero, cuando te lleven de aquí, ya tú estés de nuevo en la presencia del rey, no te olvides de mí. ¿Sabe qué le dijo el copero? ¿Cómo va a ser José? Yo te tendré presente, no te preocupes. Una vez yo esté allá, yo voy a hablar de ti, voy a interceder por ti, de aquí te saco. Pues al panadero le quitaron la vida, al copero lo llevaron a su puesto y el copero se olvidó. Pero, y yo no te estoy mandando a leer los textos, léelos en tu casa porque yo asumo que tú conoces la historia. Te estoy haciendo la película en síntesis para llegar al punto que quiero. Este hombre se olvidó de José, pero ahora viene otro soñador y ahora era el faraón, el rey. El rey soñó. ¿Con qué fue que soñó? Con 7 espigas hermosas y 7 espigas flacas de feo aspecto, con 7 vacas hermosísimas
y 7 vacas feísimas. Y el rey no encontró a nadie que interpretara aquel sueño. Y ya el rey, preocupado y desesperado, ahí fue donde el ingrato del copero tomó conciencia de su ingratitud y dijo: oh, mi señor, ahora tomo conciencia de lo ingrato que he sido. Cuando yo estuve preso, ahora tuvo el copero que hacerle al rey un recuento del propio mal que había cometido, porque traerle a la memoria al rey de que estuvo preso era como recordarle de que el rey lo había mandado a la cárcel. Pero estando yo allá, ahora recuerdo que antes de usted llamarme de nuevo al puesto, restablecerme en mi trabajo, el panadero y yo soñamos, y uno de los presidiarios, llamado José, que era el empleado en casa de Potifar, el mayordomo, el esclavo, nos interpretó el sueño y sucedió exactamente como él dijo. ¿Qué pasó? Lo natural, el rey, que quería saber el significado de lo que había soñado, mandó a buscar a José. Ahí viene José ante la presencia del rey. Ya tú conoces la historia y la conoces mucho mejor que yo. ¿Qué fue lo que sucedió a raíz de esto? El capítulo 41 del libro de Génesis dice que 2 años habían pasado desde que el copero estaba en la presencia del rey, ese ingrato. Y sin embargo, transcurridos estos años, no fueron en vano. ¿Por qué no fueron en vano estos años? Porque Dios permitió este olvido con un propósito. Si tú crees que Dios se ha olvidado de ti, estás equivocado. Si tú crees que Dios no está atento a ti, estás equivocado. No hay un hijo de Dios sobre esta tierra que Dios no tenga en su agenda un plan especial para él y que no le dé seguimiento. De ahí que cuando llaman a José, el rey le cuenta sus sueños. El versículo 25 del capítulo 41, entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo, el de las espigas y el de las vacas. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años de abundancia, y las 7 flacas y feas son 7 años de escasez. Y luego él le dice en el versículo 29, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. En el versículo 32 hay un principio de interpretación que no es el que voy a destacar en este momento, para cuando tú tengas que estudiar y veas que en la Biblia algo se repite, tomes este principio interpretativo. Versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, cuando en la Biblia algo se repite 2 veces, tiene un propósito. Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Cuántas veces soñó José acerca de los planes que Dios tenía para él? 2 veces. ¿Y qué significa cuando Dios 2 veces da un sueño o una declaración? Que es firme de parte de Jehová y que será algo que sucederá pronto. Si fuéramos al tema escatológico, la profecía de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, y que luego pasan al Apocalipsis, las que se repiten, nos dan una lección tremenda, porque hay profecías que no se repiten 2 veces, sino 4, 5 y 6 veces, la misma profecía con diferentes símbolos. Pero aquí está diciendo que cuando 2 veces Dios dice algo, es porque es firme de parte de Jehová. Ahora, ¿qué sucedió? El rey, al ver que la interpretación correspondía con la realidad, su corazón fue impactado, el Espíritu Santo lo impresionó, dijo, esto es así. Y José les recomendó que buscaran a alguien idóneo, un buen administrador, estratega, para hacer provisión para los años de escasez mientras estaban los de abundancia. ¿Cuál fue la conclusión del rey? Bueno, pero en mi reino, ¿a quién vamos a encontrar? Pero no te sorprendas de algo.
Y por eso te quiero invitar a que leas la historia en Patriarcas y Profetas en tu casa. Dice que el rey investigó la trayectoria de José y el rey se enteró de lo que había sucedido en casa de Potifar, con la prosperidad de la casa de Potifar, y también se enteró del bienestar que llegó a la cárcel, el cambio interno que hubo en la cárcel de manera positiva por la presencia de José y cómo él administraba. En esta noche, no sé si hay algún estudiante de administración o administrador que me esté escuchando en esta noche. Debo decirte o preguntarte, ¿dónde aprendió José administración? Pues lo aprendió en una casa lavando platos, en una finca haciendo trabajo común. Aprendió a administrar su tiempo. Aprendió a administrar las oportunidades. De hecho, ¿sabes cómo concluye el capítulo José en Egipto en Patriarcas y Profetas? Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Dios no te da el éxito, aunque todo éxito depende de Dios, porque por su gracia nos da las habilidades y las destrezas. Dios no te entrega el éxito, joven. Dios te entrega la oportunidad. Y la oportunidad puede ser de un carácter que tú no la identifiques como tal. La venta de José fue una oportunidad. El encarcelamiento de José fue una oportunidad, no una tragedia. Fue una oportunidad. ¿Cómo entender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Joven y señorita que me escuchen esta noche, si en realidad tú amas a Dios, si tú estás viviendo para Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo para agradar a Dios, no importa lo que te suceda. Si pierdes el trabajo por tu lealtad a Dios, tu fidelidad, porque el jefe, a ti que eres señorita, quiso seducirte y tú no correspondiste. Si eres secretaria, quizá quiso acosarte y tú preferiste que perder el trabajo a que él te tocara. Dios tiene algo mejor para ti. Si por ser leal a Dios y guardar el sábado perdiste una asignatura en la UAS, en cualquier universidad de estas, donde hay profesores ateos que dicen, como dijo el rey, ¿quién es Jehová? Como dijo Faraón, para que yo te permita a ti tener el examen otro día. Si encuentras a alguien así y tienes que reprobar o repetir, no te lamentes. Si es por la fidelidad, Dios tiene un plan mejor para ti y que lo hará realidad y evidente al final, cuando ya tú entonces estés preparado para ver la mano de Dios obrar de manera poderosa. Cuando José llegó a este puesto, él a nivel micro había aprendido administración con lo poco que tenía. ¿Recuerdas el principio que aparece en San Mateo? Quien es fiel en lo poco, Dios lo colocará sobre lo mucho. José fue fiel en lo poco. ¿Qué hizo Dios? Lo colocó sobre lo mucho. ¿Qué era lo mucho? En el campo terrenal, lo mucho era administrar una nación, la primera potencia de sus días. Y cuando el sueño de Dios se hizo realidad en José, los hermanos, el papá, vinieron y hicieron lo que José había soñado, que se inclinaron delante de José, le rindieron honores, porque ahora José era el segundo hombre en importancia sobre la tierra después del rey. ¿Se hicieron realidad los sueños de Dios? Claro que sí. ¿Se hicieron realidad en David? Claro que no. ¿En Sansón? Claro que no. ¿En Salomón? Claro que no. Pero en José se hicieron realidad. ¿Por qué? Porque José permitió en cada etapa de su vida que el Señor tuviera el control. Y en cada decisión que tomó, primero pensó en Dios antes que en la complacencia propia. ¿Crees tú que Dios también tiene contigo un plan? Bueno, en esta noche, mis amados, el tiempo se me ha ido, pero no quiero dejar de decirte algo más, amado joven, amada señorita. Bien hubiese querido yo que en la etapa de los 16, 17 años me presentaran esta historia como te la estoy presentando a ti. Y hoy lo puedo hacer ya casi con medio siglo sobre mí.
con las cartas, puedo decir que estoy jugando con las cartas marcadas, porque ya puedo en retrospectiva mirar lo que ha sido mi vida hasta aquí. ¿Y sabes qué me impacta de José? Te lo voy a decir después de decirte una breve historia de una dama llamada Rosa Parks en Estados Unidos de Norteamérica, la tierra que hoy se le llama la tierra de la libertad. Aquí la esclavitud fue muy terrible. Hasta cuando Lincoln llegó a la presidencia y en la emancipación le dio libertad a los esclavos, a los negros, era muy terrible. A partir de ahí no dejó de ser terrible. Te resumo la historia diciéndote que en el año 1955 hubo un incidente en Estados Unidos que marcó la sociedad. En Estados Unidos estaba prohibido que un negro se sentara en un autobús, estuviera sentado en un autobús mientras un blanco estaba de pie. ¿Sabe qué significa esto? Cuando tú estabas en un autobús, si tú eras negro y abordaba un blanco el autobús, tú debías pararte. Era tu deber, tu responsabilidad, y darle el asiento al blanco. Hubo una dama llamada Rosa Parks que en 1955 iba sentada en un autobús, subió un blanco y ella se quedó sentada. Y por haberse quedado sentada la procesaron como una criminal y la llevaron a la cárcel. Sin embargo, esto fue un detonante para que se diera un estallido social y se tomara conciencia social hasta el punto que revolucionó la sociedad americana en su momento. En 1963, el discurso más famoso del siglo XX lo pronunció un hombre llamado Martin Luther King y le puso por título "Yo tengo un sueño". Y eso es interesante, que el discurso más famoso después del Sermón del Monte, pronunciado en territorio americano en 1963 por Martin Luther King, considerado hoy un héroe nacional, le puso por título "Yo tengo un sueño". ¿Qué era lo que él soñaba? Él soñaba con unos Estados Unidos de Norteamérica donde existiera la igualdad de oportunidades para todos, independientemente del color de la piel. Él soñaba con unos Estados Unidos de Norteamérica donde si tú llegabas y te sentabas en la silla de un autobús y eras negro y se abordaba un blanco, pues tú no tuvieras que pararte. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Y con esto voy concluyendo. La principal silla del planeta no es la de un autobús moderno, es la de la Casa Blanca. En el 2009, cosa histórica, un blanco se paró de la principal silla del planeta y se la cedió a un negro llamado Barack Obama. ¿Qué te quiero decir con esta historia? El sueño de Martin Luther King era que en un autobús un negro y un blanco pudieran ir tranquilos sin que el negro tuviera que ponerse de pie para cederle la silla al blanco. Sin embargo, el sueño de Martin Luther King no creo que era pensando en que un día en la principal silla del planeta se sentara un negro, y un negro se sentó y duró 8 años gobernando esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica. El sueño de Martin Luther King se hizo realidad más allá de las expectativas que en medio del discurso él pudo haber tenido. Sin embargo, debo decirte que el sueño de Dios es mucho más grande. Y José lo sabía. ¿Sabe qué sucedían con los grandes en Egipto cuando morían? Eran embalsamados, se les construía una pirámide y allí estaban como momias para la posteridad. José, en el capítulo 50 de Génesis, dijo: cuando llegue la liberación, que yo sé que llegará, llévense mis huesos. ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué, amado joven, amada señorita que me escucha? Él dijo: llévense mis huesos, porque el sueño de José no estaba en ser grande en Egipto. El sueño de José estaba en la resurrección, cuando el plan de Dios se ejecutara y llegara al final del dolor y el pecado sobre este mundo, el Señor lo introdujera por las puertas de la santa ciudad,
porque el sueño de José era ocupar un lugar en la patria celestial. ¿Cuál es tu sueño? Conseguir una carrera, un título para hacerte una casa cómoda, comprarte un carro de lujo para vivir la vida que tú quieres, o tu sueño es el sueño de Dios, de que mientras estás sobre la tierra hagas el mejor bien posible, alcances el mayor desarrollo posible, sin perder de vista que la tierra no es nuestro hogar, que nuestro hogar está en la patria celestial. Si tú ganas todo y pierdes tu alma, lo habrás perdido todo. Si lo pierdes todo y ganas la entrada por los méritos de Cristo a la patria celestial, lo habrás ganado todo. Te hago la pregunta, ¿cuál es tu meta? No te frustres. Si siendo fiel a Dios te suceden cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Saben cuál es el sueño de Dios? Ponerle fin al pecado, al dolor y al sufrimiento. Y eso será realidad. Recuerda, cuando Dios dice más de 2 veces una misma cosa, es porque es firme de parte de Él. Y si hay algo que Dios ha dicho en centenares de veces, es que le pondrá fin al dolor, al sufrimiento y al pecado, y que nos dará un mundo mejor. ¿Sabe cuál es mi deseo y oración en esta noche? Que cuando este mundo no sea más, tú y yo estemos sellados para la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde. Vamos a orar. Padre amado, gracias, mil gracias, porque tus pensamientos son más grandes que los nuestros. Oh Padre, gracias, porque tú puedes ver el fin desde el principio y has elegido para nosotros lo mejor. Aun cuando no podamos ver en las circunstancias actuales que nos rodean tu plan, sabemos que tú estás al control. Así como la venta de José, la calumnia que lo llevó a la cárcel, fueron medios que tú permitiste para su preparación, para la tarea que tenías asignada para él. No sabemos, Padre, las circunstancias que nos rodearán mientras estemos sobre esta tierra. Pero tú has dicho que estamos llamados a ser amos y no esclavos de las circunstancias. Así como José pudo en medio de la tentación por su comunión contigo vencer, que cada joven, cada señorita que me ha escuchado en esta noche pueda tener contigo una relación personal de tal manera que no importa las acechanzas del enemigo, las tentaciones, las decisiones que tome, te puedan honrar y te puedan glorificar. En esta noche, Padre, gracias, mil gracias por la oportunidad que nos has dado de poder reunirnos en tu nombre. Las horas de este tu día santo, permítenos vivirlas en íntima comunión contigo. Y sobre todo nuestro anhelo, así como el de José, es cuando el mundo no sea más, poder entrar en el reposo de la patria celestial. Tú has hecho provisión para ello. Depende de nosotros si queremos o no estar allá. Sabemos que tú nos das las oportunidades, pero que el éxito depende del uso que hagamos de ella. Hoy tenemos la oportunidad de vivir vidas que te honren y te glorifiquen. Oh Padre, ayúdanos a vivir cada día para ti. Mientras estamos sobre la tierra, caminar con los ojos puestos en ti para no hundirnos en el pecado. El mundo tratará de seducir a los jóvenes mientras más talentoso. El mundo tratará de seducirlos. Satanás tratará de arruinarlos como logró arruinar muchas vidas en el pasado. Pero en ti, por tu poder, podemos ser más que vencedores. Te pedimos en esta noche que nos des un feliz descanso. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados por los méritos sagrados de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén.